If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. Buenas noches, qué bueno que están por ahí. Tenemos algunos aspectos técnicos que resolver, pero estamos aquí adentro. No estamos desde mi estudio, estamos desde el celular. Pero la tecnología permite todo y Corona Creativo sigue contigo. Vamos a trabajar, como siempre, estamos trabajando profundamente en un autor, el Mesías Salvaje, el doctor Jordan Peterson, psicoanalista, un psicólogo digamos, de dimensión, de psicología profunda, más junguiano, un filósofo importante de esta actualidad, una persona que ha retomado el zeitgeist de la época, que ha, digamos, estado ahí exprimido, contactado, es la presencia fundamental de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, con los jóvenes, con la cultura, con la dimensión de lo que es la responsabilidad y al mismo tiempo de tomar lugar en lo que es nuestro ser y buscar un propósito definitivo en la vida y tener reglas claves para vivir, para actuar, para, digamos, hacer crecer un valores que vayan en consonancia, no solamente con la inmanencia, sino con la trascendencia. Estamos hablando nosotros del doctor Jordan Peterson, su nuevo libro, que es Más allá del orden. Nosotros hemos decidido, tanto Ramón, Karina como yo, dedicarle par de días y entonces estamos nosotros en 3 reglas de vida por día y hoy vamos a discutir en este Masterclass 267, vamos a discutir lo que son las reglas número 7, que la va a tratar Ramón Blandino, la regla número 8, que la va a tratar Karina Reque, y la regla número 9. Estas son las diferentes reglas que vamos a discutir hoy. Así que la primera regla, Ramón, es al menos esfuérzate al máximo en cosa y a ver qué pasa. Regla 8, intenta tener una habitación de tu casa lo más bonita posible. La regla número 9, si aún te corroen viejos recuerdos, escribe sobre ellos fielmente, con todo lujo de detalle. Estamos en Corona Creativo, que bueno que está por ahí, te puede comunicar con nosotros, puede dar mensaje. Y hoy es el centro, la Consejería Hispana de Salud Mental que está auspiciando el programa de nosotros. Así que como siempre, Karina, yo creo que ya está en el estudio, vamos a meterla aquí al sistema. Me parece que ya estamos dentro del sistema. El sistema en la casa está un poquito difícil, pero bueno, cuídate, utiliza mascarillas y comenzamos nosotros. Todavía la pandemia está por ahí, ¿no? Still there, use mask. Cuando tenga tu oportunidad, utiliza tu vacuna, es importante. Tenemos un año, tenemos un aniversario y tenemos 267 Masterclass. Qué bueno. Ramón, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, una semana más, bienvenido, qué bueno que están con nosotros. Todavía el tiempo no se quiere ir, va a estar buenísimo el miércoles, casi 80, pero hoy estuvo aquí fríísimo y ventoso hasta hace unas 2 o 3 horas. Pero bueno, esto es parte de la vida, esto es parte de donde vivimos aquí en un monte, o sea que estamos aquí con ustedes trayéndoles nueva información y seguimos tratando de educarles y traerles lo mejor que podemos. ¿Cómo no? Nosotros esta mañana fuimos a ver a Chico en el cementerio de Berlow. Estuvimos allá presentándole a Peterson y fue el lunes pasado también llevaba a Camilo que quería ir a verlo. Entonces ahí nos entretuvimos un tiempo, digamos, una vuelta por el barrio y estuvimos definitivamente con él. El domingo sí lo que hicimos es que hicimos nuestra práctica clínica, la práctica clínica de los intervalos para trabajar la velocidad. Ramón y yo estamos corriendo 7 a 8, 9, 10, a 400 millas. Y es una cosa extraordinaria. También Karina lo está haciendo la gente chita, un grupo completo. Así que vamos a arrancar nosotros a ubicar en esta importancia donde están desapareciendo las tradiciones, los rituales fundamentales, lo que son las basamentas clave de los valores que sustentan al individuo, sustentan a la sociedad, sustentan la cultura y sustentan a la familia. Esas instituciones importantes que nos hacen a nosotros ir de un lugar A a un lugar B y hacer un mapa general, una cartografía de lo que somos y poder, digamos, lograr nuestros objetivos, hacer las cosas que queremos en diferentes niveles. Y entonces no hay mejor manera
introducirle a ustedes un autor importante, sus pensamientos, su forma de ser, su ingeniosidad en términos de tratando las cosas. Y queremos también traerte, digamos, a Peterson en términos de lo que es, digamos, sus reglas fundamentales, reglas particulares como la que vamos a ver hoy. O sea, al menos esfuérzase en una cosa y eso va en contra mucho de lo que es, digamos, lo que es, vamos a hacer de mucho, vamos a hacer todo, el multitasking, y hay toda una filosofía detrás de sus complicadas reglas. Y además también el cómo trabajar la belleza dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de la oficina, y finalmente, digamos, el elemento de los traumas del pasado que te corroen, que están ahí, qué hacen eso, qué significa esa situación, cómo lo plantea dentro de sus diferentes reglas. Y vamos a conversar contigo, y si tiene que hacer una pregunta, la puede ser por texto o la puede ser directamente por teléfono. Así que, Ramón, cuéntanos. Vamos a presentar, a plantear las reglas número 7. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. ¿Qué dices tú de esa regla? Interesante. Esta regla, básicamente, este capítulo empieza con una gráfica que encuentro muy bella y que después que estuve escuchando a Peterson y a la ilustradora, me enteré que no solamente en esta ilustración, no sé si tú la pudieras mostrar, pero básicamente podemos ver a un niño que es un aprendiz de zapatero que está haciendo una bota. Y después me enteré precisamente en una presentación de Peterson y la ilustradora que la cara del niño es la cara del niño del hijo de la ilustradora y la cara del maestro, del máster, es la cara de John. Si tú lo notas, es Carl Jung, que pues, por supuesto ella sabe lo importante que es para Peterson. Carl Jung. Pero aquí todo el simbolismo, ellos lo estaban explicando, es que realmente uno tiene que, como dice el título del capítulo, al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. En este caso, pues este niño de la gráfica, de la ilustración, se está esforzando. Es un aprendiz de zapatero y el viejo pues le está enseñando cómo desarrollar esa profesión. Y es bien interesante. O sea que realmente en el capítulo, para entrar en tener una idea más o menos de qué está hablando, es lo que el argumento en este capítulo es que uno tiene que hacer si uno hace por lo menos un acto de commitment, o sea, de compromiso. Esto es básico, esto es lo más importante. Esto es más importante incluso de hacer el compromiso per se. O sea que básicamente uno tiene que hacer para moverse en la vida, uno tiene que hacer una serie de compromisos. No importa cuál sea tu grado, digamos, de expertise, de conocimiento. Y tienes siempre que tratar de ponerte bajo la presión y las necesidades, que esto es lo que te va a ayudar a crecer. Como hemos hablado anteriormente en varias ocasiones, el estrés es de parte de la vida y esto es lo que nos ayuda a crecer. Él empieza básicamente, por supuesto, muy simbólicamente, como siempre, hablando del valor del calor y la presión. Él dice, por ejemplo, que cuando los átomos del carbón se someten a una presión intensa, aquí tú puedes sacar, digamos, lo más valioso, estos carbones se pueden convertir en diamantes y es precisamente bajo la presión y bajo el calor. Entonces, pues esto es la manera en que él habla para traernos la manera de cómo uno puede, bajo presión y calor, uno puede crecer, uno puede desarrollar y traer esa parte, esa belleza, esa joya que hay dentro de nosotros. Entonces, él dice que desde los pueblos ancestrales, básicamente, estaban siempre viviendo a la merced de que habían fantasmas, espíritus ancestrales, demonios y dioses. Pero no tenían que actuar como los mejores intereses de esta persona, porque ellos estaban bajo la creencia de que no importa lo que ellos hicieran, siempre iban a estar digamos, en desventaja. Pero nosotros entendemos que no, que esto no es así y que tenemos que organizarnos y tener digamos, una esperanza, un deseo y tenemos entonces que lanzarnos y hacerlo, porque realmente la falta digamos, de compromiso, la falta de motivación, eso es lo que crea la incertidumbre y la incertidumbre y la indecisión lleva a que realmente nosotros no podamos lograr digamos, nuestros valores. Nosotros realmente estamos siendo presa de nosotros mismos. Entonces él pasa
a un próximo capítulo, que a veces yo como mencioné la semana pasada, o sea, hay muchas cosas de él que estamos en sincronía, básicamente, resuenan en mí. Entonces dice, cuando empezó a estudiar en la Universidad de McGill en Montreal, que estudió psicología clínica, al principio él se dio cuenta que aquellos que se esforzaban, aquellos que le metían ganas y soñaban y querían hacer realmente lo mejor, realmente fueron los mejores, se volvieron más disciplinados, se volvieron más organizados, incluyéndolo a él. Entonces muchos de estos lo hacían no solamente porque querían conseguir el grado, pero ya ellos estaban viendo cómo se iban digamos, a posicionar para conseguir la posibilidad de tener un mejor internado. Como ustedes sabrán, las personas que estudian, digamos, psicología, salud mental en diferentes áreas, igual que los que estudian medicina, tienen que hacer un internado antes de graduarse y después tienen que hacer una pasantía. En este caso, pues él decía que aquellos que realmente tenían como el deseo de esforzarse y lograrlo, que no solamente estaban por el grado, o sea, que no estaban simplemente pensando que voy a tener el papelito, el título, sino que realmente querían hacer de esto una carrera, una profesión, pues entonces ellos lograron eso y él decía que es lo mismo que yo mencionaba la semana pasada en mi experiencia cuando estaba en la Universidad de Nueva York, haciendo también mi internado de psicología en el Predoctoral Fellowship. Yo me esforcé a hacer lo mejor, aprender todo lo que yo pude y muchas veces me iba más allá de las expectaciones. O sea, yo hacía de todo. Yo hacía research que no me tocaba, me pasaba haciendo para los supervisores cualquier cosa que ellos querían que le investigara. Me metía en la librería, en la biblioteca, a investigarle para ellos y la gente me decía, ¿qué estás tú haciendo? ¿Por qué no nos vamos? Los viernes tenían viernes sociales y se iban ahí a un restaurante barra mexicano que había al doblar de NYU, creo que se llamaba México Lindo, si todavía existe y está ahí. Pero yo no, yo me quedaba en el hospital hasta las 9 de la noche o en la biblioteca buscándole esa información que querían los supervisores. Aprendí de paso a hacer research y de paso pues me conseguí que los supervisores me recomendaran para un segundo año y después para la posición que tuve en la compañía que estuve trabajando, que llegué a una posición cimera de vicepresidente ejecutivo. Y esto es simplemente porque yo me esforcé porque quería realmente lograr algo que yo esperaba y no era simplemente algunos de mis compañeros del internado pues decían, ¿para qué tú te estás matando? Al final del día, en junio acabamos, nos van a dar nuestro título. Yo conseguí no uno, sino dos, porque me invitaron a quedarme un segundo año. Pero yo decía, no, es que yo realmente estoy esforzándome por hacer algo que me gusta, que quiero llegar a hacer. No era simplemente por el título o por el dinero. Y realmente si tú haces eso, tú vas a lograr muchísimas cosas, porque realmente las personas se fijan y la disciplina es la mejor manera de tú lograrlo. O sea, si muchos de ellos eran así como, bueno, él dice, hablaba del cinismo y también de la manera que tenían algunos de los compañeros, que ellos realmente estaban como haciendo su internado, su trabajo, y ellos tiraron la toalla. Ellos realmente no tenían muchísimo motivación y no hicieron mucho sacrificio, y dice que todavía muchos de ellos pues simplemente no pasaron de ahí. Y la prueba en el caso de él es que él llegó a la posición que está y cómo ha sido creativo, cómo ha vivido. Él habla mucho en la tercera parte de la disciplina y la unidad. Él dice que la disciplina es lo que nos permite concentrarnos en una cosa a la vez. Y esto empieza desde muy pequeño. Él está hablando de que los niños empiezan a ordenar, incluyendo sus emociones y sus instintos básicos, cuando empieza el proceso de socialización. Esto es lo que habríamos mencionado también en la semana anterior, que básicamente los niños a los 3 o 4 años que empieza, digamos, el destete, y no estamos hablando físicamente de que se desteta de la madre, sino que empiezan a socializarse cuando ya van al maternal, al kindergarten o a estos preescuelas antes de llegar al primer grado a los 5 o 6 años. Y aquí pues ya se encuentran con otros chicos y empiezan a desarrollar una serie digamos, de relaciones sociales y empiezan a aprender las reglas del juego, empiezan a ser disciplinados y que tienen que someterse voluntariamente a las reglas y a los objetivos que están definidos en el salón de clase. Y esta es una de las maneras que realmente muchas veces algunos no lo hacen y este es el problema que después vemos, los fracasados, los niños que después tienen muchísimos problemas, y es que realmente los padres muchísimas veces tenemos ese problema de que no le inculcamos a los niños la necesidad de crecer. Y uno tiene que entender
que la gratificación impulsiva o inmediata es algo que sí nos da mucha satisfacción de niño o de adulto, pero eso no nos ayuda. Más bien, él siempre habla, por supuesto, como bien junguiano que es la importancia del desarrollo de la individualización o de la individualidad. Esta es la meta de todo ser humano, según Jung, que es la búsqueda de la individualización. Aparte de que realmente él tenía, Carl Jung y el mismo Peterson entienden que existe el inconsciente colectivo y que todos somos parte de un yo colectivo, pero el ser humano, la carrera, la búsqueda es de uno ser individual y poder crecer. Y para esto, entonces, uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible. Y lo mejor posible implica que uno tiene que tener la capacidad de integrarse, de ser un buen jugador, tener la habilidad de conectarse, que muchas veces, eso es de las cosas que a mí realmente me preocupan en esta sociedad. Yo recuerdo que la diferencia, que yo me sentí bastante incómodo cuando mis hijos estuvieron estudiando acá, es que en nuestros países el principio básico es de colectividad. Mientras que yo, cuando mis hijos empezaron a la escuela aquí, era el principio básico era de la individualización a nivel de escuela. Entonces, pues aquí hay que tener muy claro que cuando él está hablando de Peterson y Jung, de un proceso de individualización, es de crecimiento del ser humano. Pero aquí en la escuela te enseñan a los niños a ser individuales y a no tener esa capacidad de grupo, de sentimiento por el grupo, y no importa. Por eso que ustedes ven que muchos de estos chicos hacen lo que ellos querían hacer, no importa qué, y ellos le enseñan que tú tienes que si tienes que pisar a tu padre para tú llegar a donde quieras llegar, bueno, pues hazlo, porque el fin justifica los medios. Y eso es una de las cosas que yo en esta sociedad tengo dificultades, o sea, seriamente. Y es eso, que yo siento que y no son realmente excluyentes, o sea, nosotros podemos trabajar en nuestro proceso de individualización como ser humano sin tener que básicamente pisotear a nadie. Y en esta es una de las cosas que Peterson es muy bueno diciendo, que realmente uno tiene que crecer y enfocarse, pero uno tiene que hacerlo en sociedad, uno tiene que hacerlo en el grupo. Él, por supuesto, muchas de las cosas que él habla, vuelve y se va a todo lo que es la parte, digamos, no religiosa desde el punto de vista de las religiones per se, pero de la parte, digamos, moral. Él habla mucho de que, por ejemplo, todas las doctrinas de la mayoría de las religiones grandes realmente estaban en función de la unificación. Y esto así, no solo en el cristianismo, también el budismo, el confucianismo, el hinduismo, y la mayoría de todas esas digamos, religiones te enseña que existe una obligación de estar en el mundo con los demás, y ese proceso pues es un proceso de un equilibrio que el niño tiene que integrar desde muy pequeño y aprender, y uno tiene que entender que uno tiene que ser lo que estamos empezando a traer a nuestros hijos a crecer junto con nosotros y a que puedan tener ese sentimiento también de comunidad, que no es solamente el nosotros ser nosotros, ese egoísmo que uno ve rampante no tanto en nuestras comunidades, porque realmente si todavía una de las cosas que queda en las comunidades hispanas es esa sensación de comunidad, de familismo, como le llamamos. Pero entonces aquí el proceso de aprendizaje uno tiene que entender lo que es una integración, y uno tiene que entonces no solamente hacer lo mejor posible. Él entonces sigue diciendo y habla del dogma y el espíritu. Aquí habla de las disciplinas que realmente coartan la capacidad de juego del niño, de la unidad de estar con otra persona, y él dice que realmente hay reglas y uno tiene que seguir esas reglas si uno quiere tener la capacidad de crecer. Por ejemplo, cuando estamos jugando, digamos, cualquier tipo de deporte, uno tiene reglas. Tú no puedes jugar basquetbol sin seguir ciertas reglas porque te sacan del grupo. Si tú estás jugando, digamos, hasta lo del dominó, si tú no sigues las reglas, pues básicamente te sacan del grupo. Entonces aquí él básicamente es la parte que quizás muchas personas se sienten un poquito incómodas, en el sentido de que ven esto como un panfletismo, si se quiere, religioso. Es porque él está hablando, usa mucho, como he dicho, las religiones y particularmente la cristiana. Y él está hablando, por ejemplo, utilizando en este caso el Evangelio de Marcos, y está hablando de esto en función, digamos, de los 10 mandamientos. Entonces dice que, por ejemplo, el primero,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él dice que esto básicamente lo que alude es a la necesidad de buscar una máxima unidad donde sea posible, y la peligrosidad de adorar ídolos falsos o de confundir la representación de una imagen de lo inefable con lo que se quiere presentar. Él básicamente dice que que uno no tiene, y esto estoy hablando del segundo mandamiento, que no te harás imagen. Y el tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí él dice que básicamente significa que estar mal, alegar básicamente una inspiración moral de Dios mientras se cometen actos que se sabe que son pecados, no es apropiado. Que muchas veces uno dice, como dice, a Dios rogando y con el mazo dando, no hace totalmente lo contrario. Él básicamente así va de uno en uno a través de los 10 mandamientos, y él va refiriéndose, por ejemplo, que en el cuarto, él dice que lo que significa es que es necesario reservar un tiempo para reflexionar sobre las cosas que son verdaderamente valiosas. En el quinto, él dice que la familia tiene que mantenerse unida. Hay que exigir el respeto, el honor y la gratitud de los hijos, así como la recompensa para los sacrificios de los padres, que muchas veces esto no se hace. En el sexto, él habla básicamente del asesinato, pero esto no es solamente el asesinato físico, como dice, no matarás, el sexto mandamiento. Aquí está hablando básicamente que es proteger la comunidad de la caída, de las disputas constantes, que puede salpicar a múltiples generaciones, o sea que uno puede este odio a través de las generaciones. En el séptimo, él subraya la santidad del voto matrimonial y su predicción que se basa en la estabilidad y el valor de la familia, que son cruciales. Esto básicamente aquí, Jorge siempre ha estado hablando que la institución del matrimonio no es simplemente el firmar el papelito ese, tiene unos fundamentos morales y sociales, que es lo más importante que tenemos que entender aquí. En el octavo, por supuesto, se habla que permite a las personas que sean honestas y trabajadoras cosechar los frutos de su esfuerzo sin miedo a que se le quite de una forma arbitraria lo que han producido con tanto sacrificio, con lo que se vuelve a producir una sociedad más civilizada. En el noveno, que básicamente no hablarás contra tu prójimo y no levantarás falsos testimonios, él habla de la integridad moral, del respeto de la ley, pero no es de la ley digamos, que tenemos, es de la ley social, no es a tanto de una violación que te van a llevar a la corte y este tipo de cosas, no es que tenemos que tener una manera de integración, tenemos que respetar la sociedad y la familia. Y el décimo, por supuesto, que dice que no codiciarás, es un recordatorio de que la envidia y el rencor son una fuerza de destrucción enorme. Entonces, él básicamente lo que trata es de hacernos ver que uno tiene que lograr enfocarse en lo que uno realmente quiere y valora, si tú quieres llegar hacia adelante. Y esto es uno de los problemas que muchas veces, pues, en términos de la lectura, alguna de las críticas que yo vi es que realmente le critican, lo están viendo desde el punto de vista, digamos, básicamente religioso, y no desde el punto de vista simbólico que él quiere hablar aquí. Él dice que uno tiene que tener la capacidad de tomar decisiones futuras, porque muchas veces uno sacrifica las cosas del futuro por lo que tenemos ahora y por lo que queremos hacer, y esto, pues, por supuesto, es una visión muy, muy miope, muy corta, y muchas veces uno tiene que entender que cuando uno quiere algo hay que trabajar para eso. No es simplemente esperar que le caiga de encima, que muchas veces no lo hacemos. Tenemos que tener ciertos valores y ciertas capacidades en los cuales, pues, muchas veces nos perdemos. O sea que este es un capítulo en el cual él dice que él está llamando rápidamente a que tengamos la capacidad de entender y de trabajar fuertemente por lo que realmente creemos. Y él termina diciendo, al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Si tú básicamente le pones el corazón, le pones el amor, pones la energía, tú vas a ver qué cosas positivas pasan. Por ejemplo, en mi caso, como les mencioné antes, yo me esforcé en tratar de lograr ser mejor, y tuve académicamente, me lanzó en mi carrera, incluso fui catedrático universitario, y pues en el trabajo pues también, o sea, pero era eso, o sea, yo me esforcé por hacerlo, o sea, no simplemente me senté ahí a esperar que me cayera o a criticar todo el tiempo.
como habían algunos de mis compañeros de trabajo. Y me decían, no, porque es que realmente tú eres la peta, y para no a decir la palabra aquí, pero realmente un tonto útil. Yo digo, no, ese tonto útil llegó a esa posición de subdirector ejecutivo de esa agencia, y pues muchas veces yo simplemente estaba esforzándome al máximo por eso que yo creía y yo estaba invirtiendo y lo logré. O sea, que yo pude ver lo que pasó, y por eso le digo de corazón que ustedes también pueden lograrlo, pero tienen que tener esta capacidad de pensar en el futuro, de lanzarse, y tienen que trabajar por ello. No es simplemente sentarse ahí a mangonear bajo la mata, esperar a coger los mangos bajitos. No, hay que trabajarlo, hay que fajarse. Y esta es básicamente la idea que él nos dice, que tienes que hacer un gran esfuerzo y concentrarte en algo. Y es el caso del aprendiz que vemos en esa ilustración tan bella al principio de este capítulo. O sea que básicamente, retomando, es algo que creo que todos tenemos que verlo desde el punto de vista, esforzarte al máximo en lo que tú quieres y espera ver los resultados. Y esto es en todo, no solamente en el trabajo, esto está hasta en las relaciones interpersonales. O sea, si tú quieres tener una chica o un chico o un matrimonio perfecto, si tú te esfuerzas, lo vas a conseguir. Simplemente que estés realista y poner el corazón en ello. O sea que este fue el capítulo 7 de Peterson, Beyond the Order, más allá del orden. El volumen. Está muted, Jorge. Ok, perfecto, Ramón. Muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Ya entré a Karina, estamos teniendo el perfecto con Karina. Vamos a esperar que ella resuelva. Yo lo que hice fue que no está entrando a mi computadora y me salí de la computadora y ahora estoy directamente en el celular. Déjame ver si yo puedo sacarlo aquí. Ok, aquí tengo uno. Déjame ver si puedo poner esta acá y meter el stream. A ver si todavía parece que tiene, porque si estoy adentro, Karina puede entrar mejor. Entonces Karina va a tratar lo que es la regla número 8. Intenta tener una habitación de tu casa lo más bonita posible, y yo voy a tratar si aún te corro en viejos recuerdos, escribe sobre ellos fielmente y con todo lujo de detalle. Todavía no me está entrando aquí en el sistema, en lo que Karina, déjame removerla de ahí hasta que ella pueda entrar directamente y tener sonido. Pero en lo que ella se integra y entra, yo voy a presentar lo que es la regla número 9. La regla número 9 está dividida en unos 5 partes. Estoy en vivo, entró en el sistema, porque así puedo presentar varias cosas más. Tiene 5 partes. It's 9 o'clock. Y además, déjame meterme acá. Ya entré. Voy a salir del celular y ya estoy adentro con Ramón. Ramón, no te veo. Entra luz. Entonces, No, yo estoy adentro, Jorge. Yo estoy adentro. Yo me estoy viendo. ¿Usted está viendo? Okay, déjame salir de aquí. Entonces, Karina no está adentro. Déjame sacarla de acá. Remove. Add. Ok. Remove. Ahora sí, déjame entrarte. Entonces, él propone, digamos, una regla que es basada en 4 temas. El ayer ya está saciado de ti. Esa es la pregunta que él comienza en su regla. No caigas 2 veces en el mismo pozo. Esa es la segunda parte. Poseído por fantasmas y maldad incomprendida. Y el punto número 5, del potencial a la realidad. Además tiene unas 16 citas. Es una de las reglas con más citas, y las citas están íntimamente referidas a los asuntos que tienen que ver
con lo que es los traumas como responsable de las esquizofrenias, los traumas como responsable de, digamos, las histerias, los traumas como responsabilidad de lo que es, digamos, la parálisis del REM, de los movimientos rápidos oculares o las parálisis corporales que se nos dan a nosotros en las noches. También está asociado a los problemas, digamos, de situaciones traumáticas que nosotros cometimos o nos cometimos nosotros, de las cuales es imposible que nosotros nos liberemos, y están íntimamente ligadas en términos de lo que es las referencias que el cuerpo tiene de sí mismo. O sea, las cosas que nos pasan, el cuerpo de alguna las registra, y ese registro se va a expresar en somatizaciones, se va a expresar en desórdenes, se va a presentar en trastornos histéricos, se va a presentar en, digamos, problemas fundamentales de funcionamiento de lo que es el carácter o la personalidad a nivel social, a nivel cultural o a nivel, digamos, de las relaciones, ¿no? Y que esas son digamos, la confirmación científica de qué sucede cuando tú no trabajas los traumas, los recuerdos que te laceran, los recuerdos que te corroen, esos recuerdos continuos que no puedes salir de ello. Y él está proponiendo una serie de aspectos y al mismo tiempo lo va a realizar con algunos aspectos clínicos, con presentaciones clínicas, con diferentes tipos de su caso para que las reglas se entiendan más y se pueda de alguna manera explicar con mayor grandeza. El otro aspecto es que él va a recurrir a lo que es, otra ilustración, y esta ilustración está íntimamente referida a lo que es el San Anthony's, que es San Anthony, que es una ilustración que lo que va a presentar a San Anthony es elevado en el aire a través de su santificación e ilustración, a través de trabajar lo que son sus grandes mortificaciones, y San Anthony va a estar, digamos, tentado por los demonios, tentados por los demonios que lo asedian para sacarlo de la luz, para sacarlo del proceso, digamos, de la beatitud, de la grandeza. Y San Antonio lo que quiere es comprenderse a sí mismo, entender la dimensión importante de la palabra, del ser, de la verdad, de la vinculación especial que nosotros tenemos con el amor, con el coraje, y conocer la maldad, lo malévolo del ser humano y lo malévolo de nosotros mismos y cómo vencerlo. O sea, San Antonio va a ser una especie de el santo que nos va a permitir a nosotros a través de la meditación, a través de conocer dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos, a través de conocer, digamos, las diferentes tentaciones del demonio, y ahí lo vamos a encontrar a San Antonio tentado, y tú lo ves agarrado con las manos, las uñas, el demonio hablándole, diciéndole, tentándole, diciendo de lujuria, de placer, de deseo, y tú encuentras la beatitud, la forma de las manos, y en otras diferentes pinturas tú lo vas a encontrar, digamos, flotando en el aire, y al mismo tiempo con una meditación especial, entendiendo la capacidad que tiene el ser humano de la maldad, la capacidad que tiene el ser humano en sí mismo, de la capacidad que tiene el otro de hacer daño. Pero a pesar de eso, esos demonios están internamente internos en nuestro cuerpo, y nosotros tenemos que vencerlo a través de la reflexión, de la meditación, saber que nosotros somos, diferenciar esos monstruos internos, estos espíritus internos que no son espíritus, digamos, que no son espíritus que están íntimamente ligados en nosotros, y que tenemos que reconocer lo bueno y que tenemos que reconocer lo malo, ¿no? Y que nosotros, con las cosas del pasado, esas cosas pasadas que no resolvemos, que no tienen incomprensión, que no están explicadas en nosotros mismos, y tenemos que buscar la manera de cómo explicar esas cosas que nos suceden, que nos atormentan en el diario vivir, que no nos hacen feliz,
que digamos que son lo que o está endemoniado o tiene los espíritus, está poseído, o en muchas ocasiones la dimensión de lo que es la esquizofrenia, o la dimensión de los traumas y los maltratos infantiles del pasado, la dimensión de haber vivido, hecho o presenciado una situación traumática, y sin embargo esa situación no queda en el cuerpo y nos corroe continuamente, digamos, permanentemente. Y puede ser, digamos, en creencias del pasado que tengamos, puede ser en hechos fundamentales del pasado, o puede ser, digamos, asunciones del pasado que nos estén afectando en el momento presente y que de alguna manera no podamos olvidar, ¿no? Esa es la dimensión de las reglas, la filosofía de las reglas. Si aún te corroen viejos recuerdos, escribe sobre ellos fielmente y con todos los detalles. El primero es, digamos, que son viejas memorias que se presentan que están en el presente y que nos están motivando y que no están actuando a ser, que no nos dejan estar feliz, que no nos dejan estar tranquilos, ¿no? Ese es el elemento, que realmente no crean procesos clínicos, procesos patológicos, procesos diabólicos, que se puede entender como diabólico o endemoniado, pero que en la actualidad son procesos clínicos. El segundo aspecto es que la dimensión de la escritura, que escribir las cosas, es cuando nosotros estamos en ese proceso, digamos, de tormento por traumas del pasado, que nosotros podemos comenzar a escribir esas cosas, y a medida que nosotros las escribimos, nosotros podemos también, digamos, cambiar la personalidad y cambiar nuestros trastornos clínicos, nuestras ansiedades y nuestra angustia. Y parte de las, digamos, explicaciones científicas que él plantea, parte de muchos de los datos científicos, de los 16 que él presenta en esta regla, está íntimamente ligado de que a través del escribir en estudiantes universitarios se ha descubierto que escribir por 3 días consecutivos, escribir por una semana consecutiva sobre las cosas que nos preocupan, somos traumas del pasado, hacen al individuo, digamos, de alguna manera tener mucha ansiedad, porque estás repitiendo el trauma, pero posteriormente, a medida que pasa el tiempo, los 2 meses, los 3 meses, comienzan a tener una curación continua de su estado personal, y al mismo tiempo no solamente cambia los afectos, cambia las patologías, cambia las dimensiones clínicas, sino que ellos se cambian ellos mismos, comienzan a ser mejor, comienzan a entenderse mejor, comienzan a saber y a comprender qué pasó, por qué estuvieron en la situación que estaban. Entonces, es decir, escribir que cuidadosamente, y establece él un sistema, el sistema de lo que él llama el sistema del autor del presente, del sistema del autor del pasado y el sistema del autor del futuro, que es un sistema que él desarrolló con uno de sus investigadores, ha permitido al individuo saber y convertirse en una especie de mapa del pasado, a llevar a un mapa del futuro, que uno de alguna manera es un explorador, es un cartógrafo, y que tener un mapa es importante. Si tú sabes que va a partir de un plano A a un plano B, y que muchos han recorrido ese mapa, y que al mismo tiempo tú lo vas a recorrer, si tú sabes dónde está, que es importante que tú sepas dónde está, y es importante, digamos, que tú sepas el potencial que tú tienes para saber dónde tú vas a ir. Que en definitiva somos exploradores, somos cartógrafos de nuestra propia vida, de nuestra propia dimensión. Pero lo importante es que si nos pasan cosas en el pasado, entenderla, porque si nosotros no la entendemos, la vamos a repetir, ¿no? Si nosotros la entendemos, van a estar ahí incólume, inamovible, permanentemente. Si tenemos concepciones o asunciones y creencias del pasado malas sobre la vida, sobre nosotros mismos, nos van a cambiar nuestra actitud y no van a cambiar de alguna manera nuestra personalidad. Esa es la dimensión en toda su importancia, lo que significa, digamos, el hecho de que si aún te corren viejos recuerdos, reescríbelo sobre ellos finalmente y con todos los detalles. El lujo de detalles es que tienes que sentarte y comenzar digamos, a hacerlo por décadas o por años, o por momentos evolutivos de la personalidad o de evolución, desarrollo infantil, en la época escolar, o en mi época preescolar, o mis primeros 5 años, o digamos mi adolescencia, mi vida actual, y hacer una especie de autobiografía que absolutamente establezca con detalle dónde estás, qué tú has hecho, qué ha pasado, para poder encontrar de alguna manera el qué es lo que está
digamos, trabajando, destruyendo tu estado emocional y que lo está poniendo en una posición, digamos, absolutamente horrorífica, terrible, en el cual es difícil salir, porque lo que nos sucedió en el pasado no crea miedo, no da vergüenza, no da temor, ¿verdad? O no crea culpa. Esa es la dimensión. Entonces, la enseñanza está fundamentalmente en el hecho de que escribir ayuda. Karina y Ramón, escribir ayuda a reconocer, a comprender, a situar las cosas, a ponerla en perspectiva, a utilizarla como potencialidad y utilizarla para saber hacia dónde nosotros vamos. Y entonces escribir permite curar ansiedades, curar depresiones, comprender más dónde tú estás y qué está sucediendo. Si tú estás ahí, ya tú sabes que si tú estás bajo una situación de trauma, de angustia, de abuso en el pasado, si has estado sufriendo mucho continuamente y tienes esos flashbacks y te persiguen esas cosas que te hicieron o esas cosas que tú hiciste de alguna manera a un hombre, a una mujer, en una situación, en la cultura, la sociedad, o que fuiste objeto o eres víctima. La manera de hacer, comprenderte, entenderte, es escribirlo detalladamente, y el escribir va a darte la posibilidad de entenderlo al mismo tiempo y ubicarlo en tu propio corpus personal, ¿no? Esa es la dimensión fundamental de las reglas. Y una dimensión interesante, o sea que, es decir, digamos, correr es curativo, pero escribir es curativo. Yo puedo curarme escribiendo mis cosas. Yo puedo curarme escribiendo, porque al mismo tiempo que escribo estoy utilizando la dimensión fundamental. Me estoy convirtiendo en el salvador. Me estoy salvando a mí mismo. Estoy creando un mundo como Dios creó el cielo y la tierra, como él, digamos, estableció la dimensión de que si tú quieres algo, búscalo. Toca la puerta. Si tú quieres, el que quiere que toque la puerta, que busque, digamos, porque va a encontrar. Si tú tocas la puerta y buscas, vas a encontrar. Esa dimensión está íntimamente ligada a entenderlo de la perspectiva de la palabra, desde la perspectiva de la verdad, y hacerlo, digamos, con coraje. Descubrirte a ti mismo, y en ese proceso de descubrirte vas a encontrar el amor y vas a encontrar la mejor línea de tu convertirte a ser lo que tú eres y quieres ser profundamente, ¿no? Entonces, escribir tiene un proceso curativo. Esa es la regla. Escribir tiene un proceso curativo, y él estableció un test particular, una metodología particular para ir a esos recuerdos, comprenderlos definitivamente y sacarlo dentro del ser particular, ¿no? Entonces, imagínate, dice él, si el ayer ya está saciado de ti, imagínate, digamos, que tú has hecho alguna acción en el pasado terrible, que le has hecho daño a alguien, que ha traicionado a alguien, ¿verdad? Que ha maltratado la reputación de una persona, que ha comenzado a meter muchos innuendos, muchas mentiras, que le ha dañado el crédito a alguien, o que le has robado espiritualmente ideas, cosas, y que te lo has mentido a esa persona. Esa es la primera dimensión. Imagínate eso, que tú eres, digamos, el perpetrador. O imagínate lo contrario, digamos que tú eres objeto de abuso, que tú has sido objeto de, digamos, que tú eres la víctima y que se te ha hecho mucho daño, ¿no? Se te ha robado tus propiedades y se ha expuesto una situación donde tú estás sufriendo. Y en consecuencia, por lo que tú has hecho, ya sea que tú estés en el primer caso, que sea el perpetrador, que tú hayas mentido, hayas engañado, hayas robado, hayas quitado cosas a una gente, haya abusado, haya maltratado a alguien, o que tú seas el objetivo de la misma. Y en consecuencia, esas cosas te van a dar mucho miedo, te van a dar mucha culpa, y al mismo tiempo te van a dar mucha vergüenza, ¿no? Y esa dimensión, digamos, es lo que va, siempre y cuando tú la entiendas y la comprendas, tú estés de la perspectiva de la víctima o tú estés de la perspectiva, digamos, del perpetrador, lo importante es que lo que haya pasado tú no lo repitas. Siempre y cuando tú hiciste lo que hiciste, lo importante es ir, comprenderlo y no volver a hacerlo, no volver a repetirlo, parar de engañar, parar de mentir, parar de ser un abusador, un maltratador, comprenderlo porque sucedió,
digamos, y al mismo tiempo la corrección de lo que hiciste o la corrección de la víctima, siempre y cuando tú no lo repitas y esas correcciones vengan a tu memoria. Lo importante es que tú esas cosas no se puedan repetir, no vuelva a, digamos, cometer el mismo error 2 veces o no vuelva a tropezar con la misma piedra. Ese es el elemento fundamental, porque si no, hay un sistema orgánico, un sistema de alarma, que es un sistema biológico, que es aquel que se va, digamos, a situar, a relacionar con esas cosas que tú hiciste en el pasado, y van a venir de alguna manera como sintomatología, va a venir como trauma, va a venir como angustia, va a venir al mismo tiempo como terror. Eso pasa cuando tú maltratas a un niño sexual o físicamente, maltratas a la esposa, o cuando tú vas a la guerra y en la guerra tú cometes actos violentos, agresivos contra o mujeres jóvenes o contra otros soldados, y esas cosas se mantienen ese terror continuo porque vienen hacia ti como flashback. Y si se repite continuamente y si no te dejan estar tranquilo, lo importante es que, digamos, que no se repitan esas cosas que suceden en el pasado, porque de eso va a depender nuestro mapa del mundo, que nuestro mapa del mundo va a saber dónde estamos nosotros, qué nos está haciendo daño a nosotros, ¿verdad? Y qué nos impide ser y llegar a ser lo que nosotros queremos ser, ¿verdad? Entonces, es clave que la manera de conseguir poder, conseguir, digamos, riqueza, conseguir amor, es a partir de cambiar nuestro carácter. Y si nosotros no logramos corregir esas cosas del pasado, siempre nos va a estar persiguiendo, ¿no? Ese es digamos, el lineamiento fundamental que establece en la primera parte. El ayer ya te está saciando de ti, te está adueñando de ti. Que pasa como un niño que no puede... que puede, digamos, escribir una casa, dibujar una casa, y no sabe todavía dibujar los contornos, la entrada, digamos, la puerta, la parte de arriba, el piso, 1 o 2 puertas, pero que entre un niño y otro puede entender que sí que se entiende que se está haciendo. Pero no es lo mismo, digamos, cuando en esa casa han sucedido muchas cosas, secretas, han sucedido maldades, y que de alguna manera uno puede entender el simbolismo que representan las cosas del pasado, o el simbolismo que representa una casa misma. En esa casa se han sucedido cosas. Él lo pone como una manera de entender cómo el individuo, el niño, en esa casa puede suceder muchas cosas, aunque no la puede expresar porque ha sido maltratado, pero le queda esa dimensión en el cuerpo, le queda esa angustia, esa depresión que va, digamos, a cambiar su carácter posteriormente. Esa es una de las dimensiones, digamos, fundamental. Hay cosas que nunca uno va a decírsela a nadie, ni siquiera a uno mismo, precisamente por la dimensión que tiene de hacernos sufrir y al mismo tiempo transformarlo en error terrible, y es imposible darle un entendimiento a ese error del pasado, a ese error bruto, si nosotros le dejamos sin comprender. El segundo aspecto, no caigas 2 veces en el mismo pozo, o no tropieces de nuevo con la misma piedra. Do not fall twice into the same pit, que es la dimensión en inglés. Lo va a hacer con un caso clínico. Y este caso clínico, él dice que es una joven que vino a su oficina inmediatamente, desde que entró a la oficina, le habló de que había sido abusada desde niña, por un primo cercano de la familia cuando ella tenía 4 años. Y Peterson lo comienza, es como yo, Karina, wow, comienza a decir, ¿cómo es posible? La violaron, un niño, le destruyó su virginidad, comienza a establecerlo y comenzó a tener una visión, digamos, nefaria, sadística, criminal, de dominación machista, que llegó hasta la adolescencia tardía y hasta la juventud. Y él de repente le dice, le expresa, yo he sentido, cuando lo que tú me estás contando, que me dijiste hacerlo inmediatamente del abuso, yo pienso, me estoy pasando que ha sucedido así. Y le dice, pero ¿cuántos años tú tenías? Y él le dice, yo tenía 2 años. Ok, ¿y cuántos años tenía, digamos, tu primo mayor que tú? Él tenía 4 años. Entonces, él, de repente, una joven que está perseguida por ese demonio de abuso sexual del pasado, de una manera horrorosa, y que no podía vivir con su vida,
él dice, pero ok, tú tenías 2 años y él tenía 4 años. Vamos a situar lo que está sucediendo. Y entonces dice, déjame ponerte de esta manera. Dice, en la edad que tú estabas, de acuerdo a las circunstancias, tú teniendo 2 años, 4 años, 2 niños que estaban explorando y que no tenía significación de lo que significaba las exploraciones sexuales y la curiosidad sexual. Yo entiendo que posiblemente tú estás mirando la relación del pasado, la estás comprendiendo con la dimensión ahora, la dimensión del movimiento Me Too, del abuso, estás incluso maltratando o te han distanciado de la familia o de tu sobrino, lo estás considerando como un sádico, narcisista, patriarcalista, machista, y sin embargo los dos no tenían esa capacidad. No se trataba de 2 niños que estaban explorando, y él dice como en una sola sección pudo lograr una transformación única y darle a entender exactamente que uno no puede, digamos, mirar las cosas del pasado con la dimensión del presente, sino juzgarla en su momento particular, ¿no? Que fue posible para ella entender la diferencia que existe, mostrar una fuerza malévola de molestación, ¿verdad? En la que uno cree que ha sido pasado por un proceso de violación, de rape, como establece, cuando la circunstancia particular del momento no lo establecía, que cada cosa debe ver de una manera distinta y al mismo tiempo hacer una especie de balance, de reflexión y de comprensión y de entendimiento de qué pasó en un momento determinado. Que no se trataba de un niño, de una niña de 4 años que fue violado por uno de 12, 18, 9 o 8 o 17, sino 2 muchachos de alguna manera explorando. Ahora que ella tiene 28 años, podía ser, digamos, ser una actualización, dice Peterson, de lo que es la memoria perdida, la memoria pasada, ¿no? Una actualización, establecer una mujer de 28 años que puede hacer una necesaria actualización de su memoria. Y él establece que se encuentra uno en un conundrum filosófico, entonces, en términos de qué pasa con las alteraciones, digamos, terapéuticas del pasado y cómo nosotros podemos acceder a ella cuando, de alguna manera, las cosas que nosotros vivimos, las vivimos con mucha genuidad, que fueron auténticas. Esa es una dimensión, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que, de alguna manera inexplicable, de nuestros comportamientos que están íntimamente relacionados con el papá y cómo nos trataron nuestros padres y cómo nosotros podemos verla, no en la dimensión de la hora, sino también en la dimensión del momento en que sucedió y cómo sucedieron las cosas, porque de alguna manera lo que tenemos es una imagen imparcial, adulterada de la recolección de lo que sucedió, reactualizando la dimensión del presente, y que son, digamos, esas dificultades que impiden a que muchas memorias perdidas nosotros no podamos entenderla ni actualizarla de una manera apropiada. Y es lo que sucedió con, digamos, el abandono de Freud por la hipótesis de la seducción, que mi histérica me están engañando, y vino todo el Mosaïa Safan, que estableció todo el libro de que Freud traicionó a la comunidad, traicionó al hombre, a las mujeres abusadas, porque no le creyó el hecho de que en realidad esas cosas existían. Y como también lo que el movimiento de las historias falsas y como padres fueron en una época particular enjuiciados por sus hijos, porque de repente a los 80 años la mamá, mujer de 30, 40 años, él me violó en un momento determinado, y lo que fue, no hubo una digamos, ubicación particular de esas memorias, y existe ese canandro, ¿no? Cómo actualizar y con qué dimensión el pasado y el ahora se encuentran, ¿no? Y la dificultad que tiene de alguna manera para nosotros. Ese es el primer cliente, digamos, donde lo que es actualizar las memorias, actualizar lo que sucedió en el pasado es importante muchas veces cuando nosotros queremos saber dónde estamos y qué ha sucedido con nuestras memorias. El otro digamos, cliente es en el capítulo número 3, poseídos por fantasmas, y así lo sitúa, poseído por fantasmas, y es un paciente afroamericano que lo trajo su mamá y que fue diagnosticado por esquizofrenia, y ella quería que un psicólogo, digamos, lo viera porque él estaba teniendo unos síntomas físicos incomprensibles mentalmente,
y el psiquiatra lo diagnosticó como esquizofrenia y ella quería, digamos, ver qué está sucediendo. Él procedió a verlo independientemente y encontró un muchacho joven, consciente, con muchas habilidades de expresión y de hablar, que entendió que no tenían las dimensiones de la esquizofrenia, ¿no? Que podría, digamos, el mismo auto verse a sí mismo, autojuzgarse, y al mismo tiempo vio que tenía una comprensión de dónde estaba y lo que estaba sucediendo, y vio que notó el arreglo que tenía de su cuerpo, de la higiene, y también de las prendas que tenían, que le parecía que no estaba frente a un sujeto esquizofrénico en toda su dimensión, que era un sujeto completamente razonable y que tenía un trabajo full time, que simplemente era un muchacho, digamos, shy, tímido, pero no necesariamente que estaba pasando por un proceso de un diagnóstico tan grave como el diagnóstico de esquizofrenia. A pesar, sí descubrió que lo que sí tenía era una profunda depresión y ansiedad que estaba íntimamente relacionada en el momento que, digamos, se separó de una relación que tuvo hacía 4 años, y que esta relación era gay, era una relación que lo puso en una situación de desilusión de alguna manera y de incomprensión, y lo que hizo que el psiquiatra le diagnosticara con, digamos, de esquizofrenia, pero fundamentalmente por el hecho de que era un paciente que venía de una comunidad, de una cultura distinta a la cultura blanca del psiquiatra, y le comentó de que en la cultura él podía, digamos, le dijo que estaba viendo posiblemente que estaba teniendo unos movimientos convulsivos durante las noches que le impedían dormir, y que posiblemente se podían deber a que eran demonios que venían y se lo podían llevar dentro del sueño. Y le hizo una referencia así y descubrió que las referencias eran unas referencias, digamos, referencias particulares de la cultura, que en nuestra cultura cree que nosotros tenemos sueños, que la bruja no va a tomar, no va a llevar, y que posiblemente hay un demonio, y que el psiquiatra pensó que él lo que estaba así era, digamos, alucinando, teniendo delirio. Y el propio digamos, Jordan Peterson, tente mucho cuidado cuando tú vayas a un psiquiatra y comienza a decirle vainas raras de tu cultura, que son propias de tu cultura, porque inmediatamente te va a decir que tú eres, que las supersticiones religiosas y espirituales, digamos, van a llevar a los psiquiatras digamos, a creer que tú estás poseído, y toda dimensión de posesión para muchos psiquiatras va a ser asuntos de delirio, y que más que nada se debió particularmente el diagnóstico precisamente a eso. Lo descubrió que él estaba por un proceso de lo que era un parálisis de sueño, que se daba en la etapa del REM, del IM, y que eso estaba íntimamente asociado con lo que fue lo que fue, digamos, que estaba íntimamente asociado a que posteriormente le explicara al doctor Peterson que su vida, su estado emocional se debió porque realmente la separación con el novio homosexual hacía 4 años se dio de una manera agresiva, se dio de una manera violenta, y que desde entonces él comenzó a sopesar, porque en muchas ocasiones él no entendía cómo es posible que su novio quisiera hacerle daño realmente, y que él vio en los ojos de su novio que le iba a hacer daño, que él entendió cómo era posible que un hombre que de una relación que tanto que quería. Aló, se me fue aquí la cosa, que tenía la capacidad de hacerle daño. Y él le dice al doctor Peterson que él se crió una familia, una mamá afroamericana que lo protegía, que lo quería mucho, que lo cuidaba, y entendía desde la perspectiva
digamos, filosófica y religiosa, que el ser humano era bueno y que era tan bueno como ángel, y que él nunca había descubierto la maldad, que nunca había descubierto la maldad, digamos, lo malévolo en el ser humano. Y que poder descubrir eso, esa dimensión lo tiene bajo un choque. Lo que hizo Peterson fue darle libros como Un hombre ordinario, libros como la violación de Nanking en China, libros para que entendiera todo lo que ha sido el siglo XX y los abusos de Stalin, de Nazi, los abusos individuales diarios, que viera un poquito más la televisión, y le hizo que entendiera las capacidades de terror, de daño que tiene el mundo, y eso lo sacó un poquito más de su comprensión, lo sacó un poquito más de la angustia y la depresión, y obviamente lo sacó más de la dimensión que tenía de no compartir o hablar sus cosas, ¿verdad? Y la dimensión de eso también lo ayudó a otro caso, otro caso que, digamos, eso encontró, y es el caso de una histeria, histeria epiléptica de tipo freudiano, una histeria de tipo freudiano, y esta paciente llegó a su consulta, y frente a él hizo un gran mal, hizo un ataque epiléptico con toda la dimensión del síntoma epiléptico, se desmayó, se cayó, por poco se muerde la lengua, botó espuma, y él, por de alguna manera, él tuvo la sensación de no creerle y entenderla. Y después que ella continuó, él no llamó a la ambulancia, no llamó al 911, porque ella estaba acostumbrada a que vea que eso había que meterla a un hospital psiquiátrico, le habían diagnosticado de esquizofrenia, y al mismo tiempo le habían dado medicamentos. Él permitió no hacer eso, sino observarla. Y cuando ella pasó, dijo, yo por alguna razón creo como que tú estás fingiendo, como esas cosas tú no estás haciendo. Yo no creo que eso no tiene que ser la verdad. Algo más de lo que está pasando. Y él lo que habla era que ella estaba teniendo experiencias, digamos, sexuales, estaba reconociendo su sexualidad, y ella venía de una familia cristiana, al estilo victoriana, y comenzaba a darle este gran mal cuando comenzó a sentir la dimensión de la sexualidad, posiblemente el orgasmo, y que eso de alguna manera le traumatizó. Y dice Freud, acabo de descubrir realmente la histeria freudiana, que la histeria freudiana existe, que no es más que un proceso digamos, de somatización, de un desorden de somatización, por con lo que dice el compartmentalized, cómo la psiquis se compartimentaliza y deja algunas cosas, digamos, como complejos psicológicos, y se establecen estas grandes males, como estaba pasando su paciente, digamos, esquizofrénico afroamericano. Lo que él hizo con esta paciente es hacer una hipnosis al estilo freudiano, hacer procesos de relación, y con esto pudo aplicárselo a su paciente, el afroamericano, y lo llevó a que vaya a la noche en que hubo el breakup, que fue lo que sucedió realmente. En la primera sesión que le dio, después de varias sesiones, digamos, de psicoanalíticas con él lo mete a un estado, digamos, de hipnosis. Comienza a practicar la hipnosis, que él no sabía tener mucha experiencia, pero ya usted había utilizado, digamos, elementos, digamos, de relajación, y pudo decirle, siéntate, quiero que te sientes, quiero que te sientas relajado, que me digas dónde estás, si estás escuchando mi voz, y después que escuche mi voz, yo quiero que tú comiences a relajar completamente. Hizo un proceso de relajación que nosotros utilizamos, Karina ha utilizado, porque somos certificados en hipnosis. Yo no le pido tanto, sí, Karina, y llevó al paciente a un proceso de hipnosis, y le dijo, ahora yo quiero que tú vayas a ese momento donde tú tuviste el problema con tu novio, y descubrió, digamos, que él le comentó, déjame entrar a Karina, yo creo que Karina está ahí ahora, le comentó que esa noche, él comenzaron a pelear, estaban en un bar, estaban bebiendo, estaban teniendo discusiones por asuntos económicos, y se fueron a la casa, y cuando llegaron a la casa comenzaron a pelear físicamente de una manera tan violenta y tan agresiva,
que él creyó que su novio la iba a matar. Realmente le vio en los ojos que le iba a matar, salió corriendo, logró salir de la casa, y cuando salió de la casa se escondió por un lado. El novio los persiguió, no lo encontró, pero descubrió en ese instante lo que es la maldad, la malevolencia, la maldad del ser humano. Y a partir de ahí fue que entró un shock y comenzó a tener las parálisis epilépticas de estilo REM continuamente, de una manera consecutiva, que lo llevó al diagnóstico de esquizofrenia del paciente. Freud, Peterson termina la sesión de hipnosis, él se va, pero el paciente no llega a la segunda sesión. Y el tipo, lo que dice Peterson, wow, yo no sé qué pasé. Yo estaba experimentando con este paciente. Ahora yo no sé si fue peligroso lo que yo hice, y que yo puedo tener la capacidad de dañar a alguien, y hacer algo, que de una manera que no haya sido exitosa, y se sintió absolutamente preocupado completamente. Si él dice exactamente así, he had extracted what I was important, the fact that I was in danger, the fact that él establece lo que encontró, de difícil para este paciente, ¿no? Pero quiero volver posteriormente a eso. Entonces, lo que pasa es que el paciente se encontró con el exnovio una vez que salió del bar. Sintió todo esa fuerza, esa ira, como le sucedió en esa ocasión 4 años, pero no hizo nada, porque el proceso de la hipnosis me ayudó mucho, y a la siguiente sesión se lo contó, y le dijo lo que había pasado, que se sentía mucho mejor, que estaba mucho mejor, y Peterson le dice que si quiere que lo vuelva, lo someta a una nueva hipnosis. Lo mete a una nueva hipnosis, y entonces sí comienza a explicar exactamente lo que sucedió, pero en vez de tomarse 9 horas, y en la primera sesión no pudo salir, y tuvo Peterson que ir donde la mamá y decirle, espérame ahí, porque no eran los 60 minutos, sino 90 minutos, pero en la segunda sesión de hipnosis, el paciente pudo decirlo en 15 minutos y entender exactamente, filosóficamente, de una manera especial, lo que estaba sucediendo, que cómo él se escapó, cómo pudo ver la maldad en el ser humano, en el otro, y cómo pudo entenderlo de alguna manera particular, y que eso le permitía ayudarlo personalmente, ¿no? Y entender ese proceso. Y eso ayudó de alguna manera a crear un mejor mapa sobre él mismo, sobre la vida y sobre lo que estaba pasando, y que ya esos fantasmas, esos demonios no lo estaban persiguiendo más. Él podía entenderse a sí mismo, y podía entender el dolor que había pasado, la situación que él estaba con el novio, porque era un muchacho que no conocía que la gente podía hacerte daño, que la gente podía traicionarte, que la gente podía mentirte, que la gente podía decir mentiras de ti, que la gente podía robarte, que la gente podía abusarte realmente, que hay una capacidad de que la gente te haga daño, y que muchas veces nosotros somos novatos, somos personas inocentes, y creemos que la gente en su conciencia es buena, ¿no? Y cuando nosotros descubrimos el mal, cuando nosotros descubrimos el demonio, ese choque nos hace a nosotros, nos hace a nosotros víctimas de nuestras memorias, y nos lleva a tener procesos de somatizaciones, y en algunas ocasiones, en los casos extremos, a histeria freudiana, a parálisis nerviosas como ese. Y en el caso número, que él plantea, el último caso, es en la parte de la maldad incomprendida, es sobre este paciente que tenía un año en un programa vocacional, y fue a visitar al doctor Peterson por el hecho de que estaba teniendo, una situación de delirio. Casi pierde las clases, no se podía concentrar, absolutamente depresivo, por el hecho de que comenzaron a hacerle bullying, a burlarse de él, a decir cosas que no falsas sobre él mismo, de ponerlo en las redes sociales, por el hecho de que una muchacha que estuvo enamorada de él la rechazó, y de una manera vengativa, esta muchacha comenzó con sus amigos y amigas en la universidad profesional a hacerle la vida imposible, a atormentarlo continuamente, y con ese paciente fue que él comenzó a hacer lo que es
el authoring program, el programa de autorización, del programa de hacerte autor, de tú escribir las cosas que te suceden, que te pasan de una manera autobiográfica y a escribir la boca. Con ese paciente, digamos, es que en la parte de la maldad incomprendida es que él comienza a entender gran parte de lo que está sucediendo y lo lleva a entender, digamos, lo que significa el dolor que es para una mujer que sea rechazada, cómo saber hacerlo, por qué no hacerlo, cuándo hacerlo, y entender cuál fue su responsabilidad y por qué además él, si lo estaban burlando, no habló con su mamá, no habló con las autoridades, no le enfrentó a ella, no fue público. Lo que pasa es que tú estabas enamorada de mí, tú te me declaraste, yo te dije que no, yo te rechacé y por eso tú me estás diciendo todo lo que estás diciendo, que son mentiras, y me ha puesto en una situación difícil al borde del suicidio, al borde del abismo, y ha estado tomando medicamentos antipsicóticos precisamente porque él no supo defenderse, porque él no supo asumirse a sí mismo, porque no supo el coraje de enfrentarse a sí mismo y al mismo tiempo de no entender por no entender lo que significa una mujer despechada, no entender las situaciones. O sea, es llevar a entender, digamos, qué fue lo que te llevó a estar en la situación del bullying, qué fue lo que te llevó a no defenderte a ti mismo. La vergüenza fue, digamos, el ponerte en la situación de víctima, el hecho de que realmente tú eres el culpable, porque el hecho de que tú lo que fuiste debiste hacerle que sí, que tú debiste darle amores, esa dimensión que pasa generalmente con el sujeto de víctima, y entonces a través del proceso, milagrosamente, dice él, cuando pudo comprender la dimensión de la malevolencia y de lo diabólico en el ser humano, pudo tener una recuperación, así lo llama él, una recuperación, digamos, milagrosa. Y él termina en lo que es the potential, del potencial a la realidad. Y para entrar en el potencial a la realidad es, digamos, entender los más profundos elementos de lo que es el misterio de lo que nosotros somos en la vida. Que muchas veces vamos a estar nosotros en el camino de construir al ser, de construir a lo que nosotros somos, va a ser a través de múltiples, digamos, elecciones que tenemos que hacer en la vida, que van a ser elecciones que están dadas fundamentalmente de una manera libre, y que otras van a ser elecciones que van a estar, nos van a paralizar, que hay muchas elecciones que nosotros podemos tomar fácilmente, pero que otras van a ser difíciles. Que lo más importante es tener una ética en términos de lo que son las elecciones que nosotros hagamos en la vida, y que en el momento que nuestras elecciones sean erradas, o en el momento que estemos en situaciones difíciles nosotros mismos, personalmente, en la cultura, digamos, poder, digamos, entender en qué circunstancias estamos nosotros, entenderla, comprenderla y al mismo tiempo confrontarla. Que tenemos que confrontar esas cosas que nos pasan, digamos, en nuestra historia personal, porque si no lo hacemos, nuestra dimensión psíquica va a estar comprometida, si, digamos, nos falta esa dimensión, digamos, ética, esa dimensión de la integridad. Si realmente no comprendemos con la verdad necesaria y con el coraje necesario lo que nos está pasando en un momento determinado, y nosotros podemos reactualizarlo posteriormente. Que el objetivo fundamental nuestro es ser, de alguna manera, sujetos de cartógrafos que debemos saber cuál es nuestro curso, dónde estamos nosotros ubicados, que somos una especie como navegantes, somos como una especie de exploradores fundamentales, y que lo más importante es saber, digamos, lo que es la moral de la historia, saber el punto álgido, dónde estamos nosotros ubicados, que es un objetivo fundamental de entender el mapa social, cultural, el mapa individual en cada momento de nuestras vidas, para, digamos, y entender, digamos, la dimensión de lo que es, y comprender la dimensión de lo malévolo, y el hecho de que es nuestra responsabilidad, en consecuencia, de entendernos y sabernos fundamentalmente. Que la manera que nosotros podemos lograr eso es al mismo tiempo yendo a retomar la palabra de Dios,
la palabra de Génesis, que lo estableció y lo descubrió a través de la propia palabra de la verdad, que el ser humano se convierte en amor, con coraje, a través, digamos, de enfrentarse uno mismo al ser humano y a nosotros mismos con la verdad, y entender y al mismo tiempo tener el coraje de, digamos, enfrentar nuestros propios demonios, nuestras propias mentiras, y entender, digamos, el demonio y el diablo en los demás, que debe ser un objetivo fundamental, ¿no? Nuestro. Y eso está establecido y lo establece haciendo varias citas, digamos, del Génesis, donde retoma la idea, digamos, de la soberanía individual por un lado, y la capacidad de crearnos a nosotros mismos, la determinación necesaria para establecer, digamos, elecciones fundamentales que están íntimamente relacionadas a nuestra responsabilidad como seres humanos. En cualquier momento eso es lo que va a significar, ¿no? Y que lo podemos lograr a través de nuevo, hacer confluir la verdad, el coraje con el amor, porque es la única manera, digamos, de nosotros llegar a ser y tener lo que nosotros queremos en un momento determinado, ¿no? Que Dios no da deseos gratuitos necesariamente, que los deseos que nosotros pedimos tienen que ser deseos buenos, y tiene que ser deseos que de alguna manera nosotros sepamos que es bueno y que tenemos que ganarlo siempre y cuando entendamos esos tipos de deseos, ¿no? Y finalmente, el hecho de que nuestras asunciones del pasado, nuestras asunciones y creencias van a establecer lo que nosotros somos en un momento determinado, y en consecuencia es importante que la nueva personalidad que nosotros establezcamos sea una personalidad más sabia, una oportunidad más sabia para poder enfrentar y saber hacia dónde nosotros vamos. Él lo que hace es, digamos, retomar bien que nosotros tenemos que reactualizar el pasado siempre. Tenemos que psicoanalizar el pasado, que tenemos que entender el pasado y entenderlo en su propia dimensión de verdad, ¿no? Y cuando él establece, digamos, y uno ve los diferentes casos, es una niña de 4 años que a los 27 años, de 2 años, creyó que fue violada por un hombre sádico, machista, y simplemente era actualizar ese pasado. A un muchacho joven afroamericano, gay, que entendía que todo el mundo era bueno y que no había la capacidad de que nadie le pueda hacer daño a ellos. Que esa asunción, digamos, cambió su personalidad y cambió su forma de ser, lo asumió en casi un proceso psicótico. Que es bueno entender que hay gente buena, pero que hay mucha gente mala, y que existe lo malévolo, y que uno tiene que completamente cuidarse y aprender de la situación que uno se opone en el pasado. Entender que uno tiene que ser responsable cuando toma una decisión de decir, rechazar a una mujer o no, o a una niña no, y saber cómo va a enfrentar esa situación, de enfrentarlo en términos de enfrentarla a ella, enfrentarla públicamente y enfrentarse uno en el proceso, hacerse responsable de lo que uno es como sujeto en crecimiento. Si no lo hacemos, esas cosas del pasado nos van a corroer permanentemente y nos van a destruir, digamos, en el proceso, ya sea nuestra sexualidad, ya sean asunciones o creencias que tengamos frente a la vida o a los demás, que definitivamente, si las memorias del pasado te están haciendo daño, escríbelas completamente y de una manera con lujo de detalle. Karina. Gracias, Jorge. Entonces, el que yo voy a tratar hoy trata de mantener tu cuarto, el cuarto de tu casa, lo más bello posible. A mí me encantó mucho este capítulo. No voy a ser tan extensa como Jorge, lo prometo, pero sí dar una presentación, muy buena presentación. La disfruté muchísimo, Jorge. Pero esta va a ser más bien una invitación a que realmente puedan ustedes leer el capítulo, ¿no? Él comienza hablando de cómo mucha gente lo catalogó a él de hipócrita en algún momento, porque siempre ha dicho que hay que mantener los espacios de su casa bellos, en orden, limpios.
Entonces él dice que él por mucho tiempo estuvo en renovación de su casa, y que esa renovación duró mucho tiempo y que realmente se veía bien tollosa, bien regreteada, pero que era por la renovación, realmente no era por la falta de ese entendimiento estético, sino que era por la misma renovación. Él dice que cuando nosotros mantenemos un cuarto de la casa lo más bello posible, realmente nosotros asumimos una responsabilidad moral. Limpiarla es ponerla realmente linda. Y él dice, comienza con un cuarto, comienza con tu cuarto, comienza con la casa, comienza con la comunidad después, y después vete a transformar el mundo. Algo que pongas bello es importante, dice él, porque te hace realmente crear una relación con lo sublime. Y él dice que no hay nada más sublime realmente que la belleza. Y él lo explica realmente de una forma muy magistral. De esta forma pondrás, dice él, expandir una relación con lo de afuera, una relación realmente, él dice que cuando tú traes un detalle de afuera para tu casa, tú realmente estás invitando todo un sistema de creación a tu casa. Y él dice que eso hace que tú puedas entonces crear una relación con la vida y con todos sus elementos y con el mundo. Entonces, él dice que ahí existe realmente esa creación, una relación con la inmortalidad, él dice, con una inmortalidad del niño, de ese niño realmente que lo quiere explorar todo. Y él dice que entonces se crea una belleza y una nobleza, dice él, y la eternidad de las cosas. A mí me pareció eso muy, muy bello, porque él habla realmente de ese espacio estético que realmente le da permanencia a todo. Si cuidas tu espacio, dice él, podrás apreciar tus amigos mucho más, las personas alrededor tuyo, las relaciones vas a cuidar, vas a mantener cuidadosamente con todo, dice él, que hay una correlación de un dar y recibir. Podrás entender el presente más profundamente, dice él, y podrás llegar a conclusiones mucho más conclusivas, conclusiones mucho más profundas, ¿no? Podrás apreciar tu futuro de una forma mucho más realista y mucho más concreta. Él dice que de alguna forma tú no vas a hacer decisiones impulsivas. Si cuando tú asumes asumir una belleza realmente con tu espacio, con los pequeños lugares de tu casa. Él dice que no va a ser, que tú vas a tener una forma de elección mucho más precisa, mucho más personal, y no vas entonces a hacer decisiones compulsivas que él dice que son tan dañinas. Vas a desarrollar más profundidad con tu pensamiento, también dice él. Él dice, porque tú vas a entonces entrar en un sistema de análisis contigo mismo, con esa voz, con tus deseos y con esa proyección que tú quieres traer de afuera para tu casa. Él dice que también se transforma la forma que tú hablas, vas a ser mucho más preciso en las cosas que tú quieras comunicar. Y las personas podrán colaborar mucho más íntimamente y productivamente contigo, con ellos y con todo el mundo. Lo otro que él sugiere es que compre una pieza de arte. Él dice, él invita a que tú te envuelvas en ese mundo artístico. Él dice, ve, cómprate una obra de arte, págala, cómprala, trae a tu casa, investiga la historia de esa obra de arte, de dónde vino, quién la hizo, tienes realmente calidad. Dice, involúcrate en ese proceso artístico. Si es una real pieza de arte, te invitará a esa pieza de arte, tú invitas a esa pieza de arte a tu vida, y esa pieza de arte va a ser una transformación realmente dramática, él dice, en lo que va a ser tu vida. El arte, dice, no es solamente el lujo, sino que es realmente una necesidad. Es la forma que nos unimos de una manera eterna.
Y dice algo muy interesante, dice Mateo 44, dice, no solo del pan vive el hombre. Y eso me pareció muy interesante porque a veces a mí me gustaría como irme minimalista, pero cuando yo oigo interesantes datos del valor, de la belleza, de la especialidad y de las cosas que tú traes a tu hogar, entonces tú dices, bueno, sí, yo quiero ser minimalista, pero a la vez hay arte, hay creación, hay vida en eso que tú traes. Nosotros no podemos vivir sin la belleza, dice él, porque la belleza es una correlación con lo divino. El arte es un reflejo exacto de lo divino. Y él dice que no hay una comunicación más con el universo, con Dios, que la belleza. Él también habla dentro de los renglones de la memoria de memorias de una visión, dice él. ¿Cuál es la memoria que tienes tú de tu tierra? De ese lugar donde tú naciste, de ese lugar donde tú criaste. Y yo lo quiero invitar a Jorge y a Ramón que se vayan a ese lugar cuando ustedes eran pequeños, esa comunidad, esas calles que ustedes caminaron. Yo me fui leyendo este capítulo, yo me fui a la zona colonial que tanto caminé todas las mañanas con mi papá. Nosotros los caminábamos de arriba a abajo, él entrando a las tiendas de cambio, a las tiendas de ámbar, a las tiendas de joyería, porque mi papá estaba muy involucrado en lo que era el diseño de joyas, y entrar y salir, ir a la cafetería del Conde, tomar nuestro desayuno habitual, que era un bizcocho que hacían ahí, que siempre estaba, que tenía pasa, un bizcocho con pasa, delicioso, y nosotros desayunábamos ahí todas las mañanas, comprar guineo cuando regresamos para atrás y llevarlo a la casa para disfrutarlo. Cuando pasaba el que vendía melones, mi papá todos los días compraba un peso de melón, que yo creo que te daban no sé cuántos melones, y era religiosamente, nosotros comíamos la banana, comíamos los melones, y descubrir esa zona colonial con un extranjero fue realmente algo que a mí me cambió la vida. Y me hizo una mujer quizá muy optimista, me hizo una mujer muy, en muchos aspectos que le encanta la espontaneidad, y aprecia mucho su entorno, es decir, los parques, los lugares. Me llevó a cuando aprendí a montar bicicleta ahí en el Parque Colón, donde yo realmente lo aprendí, donde pasábamos mucho tiempo en el Parque Independencia. Nosotros pasamos muchas noches ahí porque casualmente vivíamos a una cuadra. En algún momento vivimos a una cuadra del Parque Independencia, como también vivimos a una cuadra del Parque Colón. Entonces ese era mi barrio. Y realmente fueron los olores, los colores, los diferentes matices, cuando era de noche, el miedo que me daba, como yo me agarraba de mi papá, porque realmente era oscuro y había menos gente. Y como de día había como ese sol, la brisa, tener el mar tan cerca. A veces íbamos al muelle, donde mi papá tenía acceso a todos los barcos que pasaban por ahí. Así que fue una aventura. Y él habla de esa importancia. Él dice, tú no puedes construir tu espacio virtual sin esa memoria de esa visión que tú tienes la capacidad de recordar. Y él te invita, ¿cuál es esa memoria que tú tienes de infancia? ¿Dónde te lleva? ¿Cómo la describirías? Dice él. Y para mí fue muy excitante leer este capítulo. Yo le invito a que ustedes lo hagan. Y qué hace y cómo esas vivencias y esas visiones te han transformado en tu vida. Y con cuáles tú te quedas, con cuáles, yo me quedo con las amistades que no eran muchas, era solamente una familia que éramos vecinos, y yo me quedo con esos recuerdos tan bellos de esa infancia tan bella realmente que yo tuve. Él también invita a los recuerdos de esas caminatas. Él dice, si tú con tus niños, ¿cuántas caminatas hiciste? Y él describe cómo él, en ese proceso, él hizo muchas caminatas con sus hijos, siempre apurados, siempre porque él enseñaba en la universidad, siempre preocupado de qué papel iba a publicar, cuáles cosas tenía que leer. Y él dice que esa sobrevivencia no lo dejaron disfrutar espacios que él dice que ya no vuelven con los niños de él, que tiene una hembra y un varón. Y él dice que él lamenta mucho a no haber disfrutado de esas conversaciones con los niños a esa edad, porque él era el único que trabajaba. Y él dice, wow,
cómo yo no la disfruté, ¿no? Como él describe cómo él no la disfrutó. Y yo también me recordé cómo yo sí la disfruté. Yo llevé a mis hijos todos los días al parque y yo me gozaba verlos jugar, jugaba, correteé con ellos, me senté muchas veces simplemente a verlo a ellos retosar, pero para mí era tan importante que ellos fueran al parque. Y que no se criaran solamente, nosotros íbamos a dormir a los apartamentos, no sé si Jorge se recuerda. Entonces él hace esa invitación de cómo, y él dice, si no lo hiciste porque estabas trabajando, ¿cómo vas a recuperar? Él dice, esas memorias de tu niño. ¿Cómo tú quieres que tu niño realmente, cuando ya tú no estés, te recuerde? Y qué legado, qué conversación, qué memoria tú has creado para que el niño tuyo o la niña se queden con eso. Y a mí me pareció sumamente importante. Él dice que cuando tú tengas conciencia de esas caminatas y las puedas recordar, la de tu infancia, pero si tú también puedes ver la infancia de tu niño, cómo ellos la van a recordar, cuál es esa reconstrucción que ellos van a tener de esa infancia. Entonces él dice, no está el presente en esas caminatas. ¿Qué es lo que perdemos? Dice él. ¿Dónde nos perdimos? Y él dice, ¿y cómo tú vas a rehacer eso? Entonces, él hace de alguna forma una conexión y lo hace de una forma muy magistral realmente. La otra parte dentro de ese capítulo, él habla de la tierra que no conoces, la tierra que no has conocido y la tierra que no te puedes imaginar. Como general, ¿no? Él dice, generalmente el conocimiento se convierte en un lugar común. Él dice, tú no puedes adquirir un conocimiento sin realmente conocerlo. Él dice, el conocimiento es un espacio común que tú creas. Y ese espacio común está creado, dice él, por ejemplo, él hace un ejemplo que a mí me pareció muy interesante. Él dice, si estás de noche, estás en tu casa y suena algo, de repente. Él dice que si no es un sonido que tú conoces, él dice, tú te vas a alarmar, te puedes asustar, vas a tratar de buscarle sentido al sonido. Bueno, sí, quizá fue algo que pasó por ahí o quizá se cayó algo, pero ¿cómo se pudo caer? Entonces él dice que tú comienzas, que aquí hay 3 etapas, dice él, que son muy interesantes. Entonces él dice que hay un aspecto de lo que tú vas a sentir, que es ese miedo, un aspecto del que tú vas a imaginar y un aspecto de cómo tú vas a reaccionar a lo que está sucediendo. Y él dice que esas 3 transmutaciones realmente son las que te van a ti a influenciar de cómo tú aprendes una vivencia, cómo tú aprendes algo. Él dice, bueno, la próxima vez que venga ese sonido, si no es un sonido matador, si no es un sonido de un ladrón, él dice, tú vas a poder recordar y ese va a ser un espacio común que tú has construido en tu soledad, en tu casa, con algo que suena, pero ya tú lo aprendes. Entonces, él dice que esas transmutaciones son importantes porque te dan una precisión en el área de aprendizaje, en el aprendizaje. Porque él dice que así es que nosotros, el aprendizaje, él dice que así es que se mueve. De lo desconocido a lo conocido bajo palpitaciones, porque él dice que en cada espacio que tú estás experimentando en esas 3 transmutaciones, ¿no? Él dice de ese miedo, él dice de lo que te imaginas y de que al final cómo tú vas a reaccionar. Quizá tú dices, bueno, yo me vi que fue algo que se cayó, que estaba mal puesto, o fue algo que pasó, o alguien intentó entrar, ¿no? Entonces él dice que de esas transmutaciones realmente tú vas a aprender. Y en la próxima vez que venga un sonido, tú vas a saber dónde asociarlo. Es decir, que ese conocimiento o desconocimiento se convierte en algo realmente conocido, que se mueve. Y que tiene palpitaciones y que es comunicativo, dice él, que se comunica contigo, porque en la medida que hay un sonido que tú desconoces, ese sonido de alguna forma se está tratando de comunicar contigo. Él dice que una obra de arte es igual, él dice que una obra de arte, y él hace una relación bellísima con la obra de arte que tú traes a la casa, de quién es, cómo es, quién la creó, quién la pintó, y qué palpitaciones esa obra entonces de arte tú vas a conectar con ella.
¿Qué tú vas a sentir? ¿Cuáles son los conocimientos que tú vas a traer con esa obra de arte que te van a llevar a tú, primero, qué tú vas a sentir? Luego, ¿qué te vas a imaginar? Bueno, hay gente, yo tengo aquí una pintura bellísima y la gente dice, ay, pero es un pájaro feísimo. Y yo nunca lo he visto como un pájaro feo, yo he visto como un pájaro que mira tan noble, con tanto cariño, como que si me quisiera dar un beso. Y hay gente que lo ve desastrosamente. Entonces, ¿qué tú te imaginas y cómo tú reaccionas a esa obra de arte? Bueno, yo reacciono bellísimamente porque yo quiero mi pajarito que está ahí en ese cuadro. Pero que otras personas, de acuerdo a otras vivencias, de acuerdo a otras reacciones, de acuerdo a otra forma de aprendizaje con su propio sonido, entonces tú creas ese aprendizaje y esa conexión, esas palpitaciones que te van a escuchar, que tú vas a respirar, que te van a tocar, o que simplemente te van a observar o tú vas a observar. Entonces él dice que hay una dimensión sumamente interesante. Después él pasa a un lugar, él dice un cuarto. Entonces aquí él habla de donde él vive. Él dice que él vivió por mucho tiempo en un cuarto pequeño, pero que en ese cuarto pequeño habían muchas obras de arte y que él de alguna forma se obsesionó del arte realista en la era soviética. Y era una obsesión. Él dice que él se obsesionó por comprar todas esas obras y que él dice que había muchas cosas que eran porquería, pero que había muchas cosas donde él pudo realmente apreciar una pintura de la era soviética. Y él dice que eso le dio a él una apreciación del arte. Él dice que él llegó a un punto donde él compró miles de obras, que toda esa obra de algún lugar tenía un lugar dentro de su casa. Él dice que él trató de hacer lo mismo en la oficina, ¿no? De ponerla bella, de ponerla artística. Y hablando con una de las compañeras profesoras universitarias, que ella también le había manifestado lo estéril del lugar, lo feo que era. Bueno, no voy a decir, pero nosotros tenemos una oficina allá donde yo enseño y realmente es blanca, no tiene arte, como que no da realmente placer de tú hacer el trabajo. Yo casi siempre me iba a un café. Y él dice que él en un momento trató de cambiar también su oficina para hacerla atrayente, un lugar donde tú quieras realmente, donde haya ese intercambio del que habla, de aprendizaje, de movimiento, de tocadera entre el arte y tú. Y él dice que él se lo manifestó a una que también se había quejado y ella en una dice, pero tú no puedes cambiar eso. Y él le dice, asombrado, ¿pero por qué no? Y ella dice, bueno, es que todo el mundo va a querer entonces cambiar su oficina. Y que él se sorprendió tanto como una profesora universitaria estaba diciendo tal estupidez. Y él decía, pero ¿cómo ella está diciendo eso? Cuando ella también se ha quejado de lo estéril del lugar. ¿Y cómo ella puede decir eso? Y él le dijo, y primero la gente no va a querer cambiar. No todo el mundo va a querer cambiarlo. No todo el mundo va a querer invertir tiempo y dinero en eso. Y él dice, y lo segundo es, y si lo quieren hacer, so what? Que lo hagan. Él dice, ¿cuál es el big deal? Y para él fue algo muy, muy grande sobre cómo tú tienes que cambiar estéticamente el lugar donde tú estás. Aunque sea un rincón, personalízalo a lo bello y a lo tuyo. Lo otro y el último punto que les pone, me parece que es el último punto, el antepenúltimo, no decoración. Y él habla no decoration. Él dice, ¿qué es lo que te trae la belleza? ¿A qué te recuerda la belleza? Cuando tú piensas en una belleza, en algo que tú aprecias, que tú tienes, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? Y él dice, te recuerda a todo lo aprendido. Él dice, no hay una desconexión de algo que tú pongas, que tenga un valor estético, que te llene a ti de alegría, sin que no te comience tú realmente a cuestionar las cosas que tú has perdido. Y a mí me pareció eso muy poético y muy lindo también. Él dice, primero, él dice, te pone inmune del cinismo. Y eso es algo sumamente interesante que él dice, te pone bien inmune del cinismo. También la belleza, él dice, te recuerda que existen muchos otros más valores en la vida, muchas cosas por las cuales valen la pena vivir. Él dice, el arte, ese espacio que tú creas con amor, que tú puedes identificar, que tú traes un arte de afuera, que es una conexión con el otro y con los demás, dice él, te dan razones para vivir.
y son por las que vale la pena vivir. Y él dice, entre ellas está el amor, dice, está el juego, está la valentía, está el trabajo, está la esperanza, está la gratitud, está la amistad, la verdad, la bendición, dice él, la virtud y la responsabilidad. Entre esas cosas es por lo que vale la pena vivir. Y es esa conexión con el arte y con el espacio creado, son de las cosas que realmente son al final del día y al final de nuestra historia por la que vale la pena vivir. Me encantó el capítulo, muy poético, muy lindo como todo lo que él hace realmente. I love Jordan Peterson. Gente, Karina, qué bueno que yo pienso que hemos tratado tres capítulos clave. Pero yo quería, digamos, decir una cosa, y es que ayer fueron los Óscares, ¿no? La película ganadora fue Nomadland, y también la directora ganadora fue una directora ganadora, Chloe Zhao, y ella decía en su discurso, no, lo más importante es que el ser humano en su esencia es bueno, somos buenos, que en su esencia el hombre es bueno y que eso es importante y, digamos, asumirlo en los demás y entender que en cada ser humano hay un ser humano bueno, ¿no? Y yo pienso que yo, viniendo del sur, del pueblo que yo vine, donde yo lo tenía todo, me fue muy difícil entender. Yo pienso que los últimos años de mi vida yo entender que había gente que te podía hacer daño y que podía estar contigo, que podía mentirte, podía engañarte, podía hacerte infiel, podía crearte chisme, quitarte cosas, decirte, hacerte mentiras. O sea, yo era un tipo novato, ingenuo en términos con la gente. Yo creía en la bondad del otro. Yo creía que había malevolencia, que había maldad en los seres humanos. Y de alguna manera la justificaba o le explicaba o no le daba importancia. Y yo pienso que mi vida en los últimos 20 años, 15 años, hace 15 años, hace 7 años exactamente, cuando yo comencé a comprender el rol mío, el rol del hombre, el rol en el otro, la capacidad de engaño que podía tener tanto yo como la gente a mi alrededor, como mis amigos, con mis socios, la capacidad de ajuste de engaño que se podía tener y que eran reales, que eran malevolentes. Cuando yo comencé a comprender eso y entenderlo realmente y aplicarlo, mi vida comenzó a cambiar definitivamente, espiritual, de relaciones, económico, de pareja, profesional, con la gente. Pude entender entender a los demás y establecer, digamos, características y me convertí en una persona más sabia, personalmente, más técnicamente. O sea, este capítulo, la mayoría de los capítulos, el hecho de que el caos, de alguna manera, nuestro destino es convertir el caos y que en eso puede encontrar la maldad, puede encontrar la gente, lo malévolo que es la gente. Que no te crea necesariamente que toda la gente es buena y que viene con buenas intenciones, que es así, que tú tienes que saber que él lo plantea eso, ¿no? Que el gran choque del ser humano es que fulanita, que what the fuck, que esa dimensión deja a la gente ciega, paralítica, esofrénica, psicótica, ¿verdad? La dimensión de la maldad, ¿no? Y yo le decía a Karina anoche, le decía, mira, qué bueno, qué bueno que ella crea así, pero sí, tú eres la directora, tú eres la ganadora, Chloe Zhao, Nomadland, que no vengan historias después de que la misma gente que estuvo alrededor de ti, por tu actitud de naive, de creer que todo el mundo viene, qué chulo, está muy bien, qué perfecto, ahora todos los nómadas vamos a beneficiarnos de la vamos a vivir entero, porque la gente buena, la gente sin quiere hacértelo bien, digo yo que no necesariamente así, ¿no? Me preocupó realmente eso que mucha gente también dice,
Y lo que trata es que tú tienes que ser responsable de las decisiones que tú tomaste, y si esas decisiones también te corren. Si tú fuiste el perpetrador, tú fuiste una víctima, porque las dos te van a correr, las dos te van a maltratar, las dos te van a hacer daño. Y esas son las cosas que es perdonar en la vida, ¿no? Esas cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Esa dimensión es que lleva a la gente al diván, esa gente que lleva a la gente a la locura, es gente que lleva al hospital, a los antipsicóticos. Yo quería actuar eso a propósito de que ayer fueron los Óscares y nosotros los vimos todos, y hoy vimos 3 películas más que queríamos ver, como el maestro, y también las dos extraños invisibles. Creo que son una de las Distant Strangers, los extraños distantes, que la vimos hoy. Y también vimos hoy Collective, toda la situación de los doctores de Rumanía que despidieron a los pacientes por asuntos económicos, por una mafia extraordinaria. Entonces quería, al cerrar, digamos, decir eso. Ramón. Sí, gracias. Bueno, yo creo que ya hemos tenido un poco, pero me gustó mucho también la parte de Karina que hablaba. La casa de él es interesante verla. Ahí, vean el documental que está en YouTube de él, porque no hay un espacio que no tenga un cuadro, pero son bellísimos porque tiene obras así como dice Karina, de política, tiene del área de la época del comunismo, del nazismo y ese tipo de cosas, pero tiene un significado, él explica todo esto, o sea que es interesante y hay que crear ese espacio, hay que crear un sentimiento de belonging. Jorge o Karina. Sí, yo siento que parte de la filosofía de Jordan Peterson, con todo esto que les pone, es realmente cómo nosotros vamos dentro de tanta miseria humana a ser más y mejores seres humanos. Y yo estoy de acuerdo, Jorge, de que es cierto, de que hay mucha gente mala, de que hay mucha gente, de que hay mucha patología, de que hay mucha gente rara realmente, y que tú le das la mano y te manotean, o que menos tú crees te está pegando un cuchillo, sí es cierto. Ahora, yo lo que creo es que a pesar de todo, y yo siento que lo que yo me llevo de los libros de Jordan Peterson es el hecho de que él propone de que nosotros veamos lo positivo en la gente. Y eso es algo que tú me lo dijiste hace como 20 años cuando tú y yo nos conocimos. Porque yo soy rabiosa y yo a veces, a mí no me gusta bregar con mucha porquería. Y mi nivel de tolerancia yo siento que a veces se reduce mucho. Y yo recuerdo que muchas veces, cuando tú y yo nos conocimos, que pasamos por cosas muy fuertes también, recuerdo que tú me decías, no, pero espérate, pero esta persona tiene esto, y bueno, vamos a bregar con lo bueno que la gente tenga. Entonces, de alguna forma, a mí me pareció eso con mucho sentido, y que al final yo voy a bregar con lo bueno que la gente tenga. Lo disparate, la patología la brego en la clínica, y en mi oficina con ellos, con mi paciente, pero con el amigo, con la amiga, yo solamente me interesa bregar con las cosas positivas que tengan. Lo demás a mí no me interesa y no lo brego y no lo alimento. Y esa realmente es la verdad. Yo la loquera de la gente, los complejos de la gente, las inseguridades de la gente, no me lo traiga acá, no. Yo voy a bregar con lo que yo pueda bregar contigo, con lo que yo pueda tolerar, y con eso entonces yo hago paz, y yo me entrego a eso en particular. Lo demás, que se vayan a tratarlo con su terapista ellos. Entonces, yo siento que lo que tú estás diciendo va muy relacionado a toda esta idea de Jordan Peterson, de los 12 pasos que él creó, y ahora con Beyond Orders, que es el libro que estamos discutiendo hoy. Yo siento que es fenomenal, y al final del día sí, yo siento que yo me quedo con eso, yo me quedo con la parte buena de cada ser humano, y si alguien no tiene nada bueno, entonces tú no me vas a ver con ese ser humano. Yo, si me envuelvo con alguien es porque algo interesante tiene, y con eso yo me quedo. Porque si no, lo único que queda es un pesimismo desastroso en la vida y en la humanidad.
Y yo no quiero eso para mí, ni para mi cotidianidad, ni mi vida, ni mi entorno. Ok. Para el lunes que viene vamos a tener la regla número 10 de Ramón. Planifica y esfuérzate por mantener una vida, mantener de tu relación. Va a la regla número 10. Planifica y esfuérzate por mantener viva la llama de tu relación, muchacho. Y Karina, el número 11. No te vuelvas rencoroso, mentiroso o arrogante. Número 12 para los niños. Muestra gratitud a pesar de tu sufrimiento. Con esto terminamos la regla de hoy.